Buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Vamos a tratar de explicarles la estrategia aplicada en las inversiones en Singular Bank para posteriormente, si tienen cualquier cuestión, pues nos la trasladen. Principalmente lo que les vamos a explicar va a ser cómo posicionarnos a principios de este año, en un año tan complicado como el que hemos iniciado, en torno a las carteras de inversión. Para ello vamos a ver primero los riesgos que tenemos, así como lo que han hecho los mercados financieros y para posteriormente pasar a ver cómo podemos aplicar la estrategia en las distintas clases de activos. Por lo tanto, si intentamos ver los riesgos que tenemos actualmente, no solo en los mercados financieros, sino en el contexto económico global, fundamentalmente, entre otros, les estamos exponiendo en la página que están viendo ahora mismo 4 principales riesgos, como son pues, la pandemia, lógicamente, que parece que en estos momentos empieza a tomar algo menos de protagonismo, puesto que estamos ya empezando a rebajar la incidencia en las economías occidentales. La inflación, que como conocen ustedes, pues está al alza. Llevamos ya unos meses de un repunte importante por todos los desequilibrios en las cadenas de valor, precisamente iniciado, entre otras cosas, por la pandemia, pero que posteriormente se han visto condicionados por otros factores. Un desacoplamiento de la política monetaria. Desde hace ya tiempo, los distintos bancos centrales a nivel global, en general, están empezando a posicionarse hacia una normalización de las políticas monetarias, tras un largo periodo en el que hemos convivido con unos tipos de interés muy bajos y con unas políticas muy expansivas y con medidas pues reflacionistas en general. Y luego, por supuesto, otro riesgo principal es el saber cómo van a venir las expectativas de crecimiento y si van a irse modulando a la baja o si, por lo contrario, vamos a conseguir alargar el ciclo de recuperación económica. Lo que estamos observando, como decía, es que por el lado de la pandemia es un riesgo que tenderá o que está tendiendo a moderarse. La inflación, a finales del año pasado, lo que vimos fue una tendencia al alza que ya venía, que venía produciéndose a lo largo de todo el año. Nos acercábamos a principios de este año, donde se suponía que íbamos a tocar pico, entre otras cosas por un efecto base que ya llegaba a su fin y que actualmente se ha visto empeorado por el conflicto de Ucrania y que está impactando también en la crisis energética y que al final directamente impacta en los precios. Hoy precisamente conocíamos el dato de inflación americana que volvía a sorprendernos al alza con un 7,5% en el mes de enero. En cuanto a las políticas monetarias, como decía, a nivel global y a excepción sobre todo de China, fundamentalmente lo que estamos asistiendo es a una normalización en las políticas monetarias, de tal manera que muchos de los bancos centrales están iniciando subidas de tipos y los que no lo están haciendo han empezado a modular los mensajes para ir controlando las expectativas de inflación de tal manera que están avisando que van a empezar a hacerlo, ¿no? Y es el caso, por ejemplo, de Estados Unidos o, por ejemplo, recientemente el mensaje que tuvimos del Banco Central Europeo. En cuanto a las expectativas de crecimiento, lo que estamos observando, y ahora lo veremos con más detalle, es pues ligeras revisiones a la baja, aunque además lo que hemos tenido recientemente y que ya hemos venido comentando tanto Alicia Coronil, nuestra economista jefe, en su anterior presentación, como la página que les mostramos hoy, pues la revisión del FMI, que revisaba recientemente en medio punto porcentual el crecimiento global del PIB hasta el 4,4%, y que, como ven en este gráfico, pues claramente son revisiones
a la baja, ¿no? Destaca, por ejemplo, la eurozona o España, que sí que es verdad que para el año 2022 tendremos un crecimiento algo mayor, pero en general, como pueden ver ustedes, esas revisiones tienden a ser a la baja, si bien son crecimientos que en general se mantienen fuertes, ¿no? Como decía, a los principales riesgos que comentábamos, como son la pandemia, los repuntes de inflación, la política monetaria y su normalización y esas expectativas de crecimiento a la baja, hay que añadir otra variable en todo este esquema, que es el escenario que se nos puede producir con el conflicto que estamos teniendo actualmente en Ucrania, como conocen ustedes. En general, sí que podría haber un escenario de una invasión de Ucrania, escenario que sería quizás el más grave, como pueden ustedes imaginar, y que desde luego tendría un impacto en el crecimiento global. Pero si no, los otros escenarios que podrían ser quizás los más probables, sobre todo una solución diplomática, en cualquier caso, nos conducirían a un escenario pues, con unas implicaciones a futuro que se verían reflejadas en cierta ralentización económica y sobre todo cierta tensión y desequilibrio, aunque es verdad que tendría un impacto algo más limitado sobre el crecimiento económico, ¿no? Yendo ya a lo que han hecho los mercados, si observamos primero la clase de activo de la renta fija, y que es importante ver su evolución para poder trasladar las expectativas de lo que puede hacer la renta variable, lo que observamos, y cogiendo como ejemplo las curvas de tipos en Estados Unidos y en Europa, si observan ustedes el gráfico de la izquierda abajo, que es el gráfico de la curva americana, lo que vemos es que la curva, lógicamente, y ya lo hemos visto en otras exposiciones que hemos hecho, la curva ha ido aumentando al alza. Lógicamente, venimos de un inicio de normalización de política monetaria por parte de la Reserva Federal, que ya se inició el año pasado. Empezaron a lanzar mensajes mucho más restrictivos, iniciaron su proceso de tapering, como conocen ustedes, y además pues empezaron a modular esa expectativa de próximas subidas de tipos, de tal manera que la curva empezó a subir para arriba, y eso lo observan ustedes desde la línea negra, que es desde principios del año pasado, del año 2021, hasta la línea roja, que es la más reciente. Y lo que observamos es que a la vez que esa curva se ha ido trasladando al alza, lógicamente por esa expectativa de mayores subidas de tipos, lo que hemos observado también es un aplanamiento de la curva, es decir, que hemos tenido un repunte mayor en los plazos cortos y quizás un estancamiento en los plazos largos. Esto lo veremos posteriormente en otro gráfico de una manera también más clara, pero desde luego tiene un significado bastante importante, en el sentido de que el mercado está esperando que esas subidas de tipos probablemente en el medio plazo enfriarán la economía, ¿no? Y que quizás lo que podríamos ver es un estancamiento de la inflación y sobre todo pues quizás menores subidas de tipos en el largo plazo. En Europa, en cambio, que es el gráfico de la derecha, ya les explicábamos el mes pasado, en cambio, la curva ha tenido un movimiento de positivización, es decir, un mayor repunte en los plazos largos, que además se ha visto más reforzado en la última semana, cuando precisamente el Banco Central Europeo comentó pues, que sí que iba a iniciar probablemente a finales de este año un cambio de ciclo en su política de tipos de interés, ¿no? Pero por el momento lo que se observa es una positivización, es decir, mayores expectativas. Hay que resaltar aquí que el entorno de tipos es muy diferente en Estados Unidos que en Europa, ya que en Estados Unidos los tipos se encuentran en terreno positivo, mientras que en Europa los tipos están aún en terreno negativo. Es cierto que el 10 años europeo, en concreto de la referencia alemana, se ha colocado ya en 0,22 y veníamos de terreno negativo hace bien poco, antes de este último repunte reciente, pero insistiendo en que en general, en términos absolutos, los niveles que ofrecen los bonos del Tesoro americano son positivos, mientras que la curva europea, como digo, es negativa. Y por lo tanto, cabe esperar que en un proceso de cambio de ciclo de tipos
y donde se está normalizando esa política monetaria, pues que en un primer momento la curva europea pues lógicamente tienda a positivizarse. El gráfico de arriba a la derecha les vuelvo a mostrar, como hacíamos el mes pasado, por recordar y tener bien presente cuál sería el movimiento de la curva de tipos en el caso de un escenario de esta inflación, que es un escenario en el que se convive con unos precios al alza y con tensiones inflacionistas y, sin embargo, técnicamente con una recesión, es decir, con caídas en el crecimiento económico o por lo menos con un periodo largo de fuerte ralentización económica. Y lo que observamos es que sin estar en ese movimiento de curva, ni muchísimo menos, desde luego la curva americana empieza a mostrar síntomas de que podríamos llegar a esa situación si si el contexto actual se prolonga en el tiempo, ¿no? Y esto es importante tenerlo en cuenta para saber qué podemos esperar del mercado. Yendo a cómo esto impacta en los tipos reales, lo que tenemos es en el gráfico de arriba a la derecha la evolución de los tipos reales, que significan los tipos nominales, una vez que descontamos la inflación. Y lo que vemos es que hasta ahora los tipos reales, hasta hace bien poco, seguían a la baja, y eso lo tuvimos, ese escenario lo tuvimos hasta el año pasado, con unos tipos de interés reales negativos como eran los que teníamos antes. Se consigue reflacionar la economía y se consigue reactivar la economía. Ya el año pasado, cuando la Reserva Federal empezó a modular sus mensajes a raíz de unos datos de inflación fuertes, esos tipos de interés reales, a medida que la curva nominal se movía al alza, también se movían al alza, y lo pueden ver ustedes en la línea roja, mientras que la línea negra, que es la línea de los tipos reales a 10 años en euros, se mantenía a la baja y por lo tanto seguía reflacionando la economía. Recientemente lo que hemos visto en la última semana, como digo, tras el mensaje del Banco Central Europeo, ha sido un repunte también en los tipos de interés reales. ¿Qué quiere decir esto? Que los tipos están subiendo a una velocidad mayor de lo que sube la inflación y que por lo tanto podríamos esperar que a partir de ahora, según sigan subiendo esos tipos de interés reales, cada vez vayamos activando menos la economía e incluso todo lo contrario, enfriando la economía. Esto, ¿en qué se traslada en la pendiente de la curva? Y lo pueden ver en el gráfico que está justo debajo, a la derecha de esta página. Pues que las pendientes de las curvas, y cogiendo como referencia la línea roja como la pendiente de la curva americana, es decir, la diferencia entre la rentabilidad del bono del Tesoro americano a 10 años y el bono americano a 2 años, esa pendiente se ha reducido drásticamente ya desde el año pasado, desde el momento que la Reserva Federal no que empezara a subir tipos, sino que empezó a lanzar ese mensaje, como digo, de una futura política monetaria más restrictiva y de una retirada de estímulos monetarios y fiscales en general, ¿no? Ese movimiento de curva no se ha producido en la curva europea. Esto es trasladar ese movimiento que veíamos en la primera página que les explicaba de la renta fija, pero en términos de diferencia entre el 10 años y el 2 años, y como pueden observar ustedes, en la línea negra la curva europea ha seguido positivizándose por el movimiento que veíamos anteriormente. ¿Qué podemos esperar a partir de ahora? Pues que a medida que los tipos de interés reales que estamos viendo en el gráfico de arriba en Europa también empiezan a repuntar, como estamos empezando a observar, esa curva de tipos debería también empezarse a aplanar. Quizás en menor medida, por lo que comentábamos, los tipos europeos están en terreno negativo y por lo tanto cabe esperar que esa normalización se prolongue más en el tiempo, pero en cualquier caso esa tendencia debería producirse por lo menos a la baja. Y esto es un dato muy importante para lo que vamos a ver a continuación, unas páginas más adelante, para lo que podemos esperar de la renta variable. En el gráfico de la izquierda, ¿qué les estamos mostrando aquí? Las expectativas de inflación que vienen dadas por lo que llamamos los break-even inflation, que es la diferencia entre los bonos ligados a inflación y los bonos nominales.
pero que en cualquier caso, siendo un dato técnico de un tipo de activo de mercado, lo que nos viene a decir es lo que está el mercado descontando en cuanto a inflación. Y fuera o más allá de los datos puntuales que estamos teniendo de inflación, que sí que están siendo más persistentes y que pueden afianzarse como una inflación más fuerte en el tiempo, lo que sí que vemos es que quizás para finales de este año y en el medio plazo podríamos tener una inflación para el caso de Estados Unidos en el entorno del 2,5, 2,70 y que en Europa pues fuera algo más baja, quizás lo pueden observar ustedes con la línea negra, pues a lo mejor en el entorno cerca del 2%. Pero lo que se observa es que con activos como los forward break-even inflation, que no deja de ser lo que el mercado está, más que lo que el mercado está descontando más allá del 5 años, sí que se ve cierta ralentización. Por lo tanto, con todo esto lo que queremos decir y concluir es que la inflación, si bien está siendo más persistente, como ya veníamos avisando desde hacía meses, y así lo comentó nuestra economista jefe ya hace cerca de un año, podría persistir en el tiempo y, como comentamos, pues la crisis energética no está haciendo más que agravar esa situación. Sí que quizás bien entrado finales de este año o mediados del año que viene, esa inflación debería normalizarse y volver a unos niveles que serían superiores a los niveles que teníamos prepandemia, pero que sí que estarían quizás dentro del rango, en el rango alto, pero dentro del rango esperado por los bancos centrales y, por lo tanto, algo más equilibrados, ¿no? Simplemente por terminar con la renta fija, lo que hemos observado en la parte de crédito es que durante principios de año los diferenciales de crédito se habían mantenido relativamente estables, pero ya en las últimas semanas lo que estamos observando es un empeoramiento de los diferenciales de crédito, tanto en Estados Unidos como en Europa, pero además no solo en el rango de grado de inversión, que es una calidad crediticia mayor, como en el rango de alto rendimiento. Esto además podría venir apoyado por un momento en el que estamos observando, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, pues un incremento en el crédito a particulares que quizás en el medio plazo podría traer unas consecuencias de un empeoramiento en el mercado de crédito en los bonos de renta fija privada, ¿no? Pasando ya a la renta variable, ¿qué ha hecho el mercado? El mercado, como saben ustedes, durante el mes de enero ha caído muchísimo. Empezó cayendo todo aquello que estaba ligado a subidas de tipos. El mercado este año viene influenciado básicamente por las políticas monetarias y también por extensión, pues, por todo el conflicto de Ucrania. Y por lo tanto, durante las primeras semanas, como digo, el mercado simplemente puso el foco en las subidas de tipo o las expectativas de subidas de tipos. En ese momento, como pueden observar ustedes en ese gráfico, lo que caía sobre todo eran los índices más centrados en compañías de crecimiento y no tanto en aquellas denominadas de valor, ya que estas últimas pues, están algo más protegidas en un entorno de subidas de tipos. Fue cuando ya empezó a empeorar el conflicto de Ucrania, cuando ya el mercado empezó a caer de una manera más general y no solo esas compañías de crecimiento. A partir de finales de enero, 25 de enero más o menos, el mercado empezó a recuperar y vemos cómo esos índices han recuperado en general, pero de una manera bastante heterogénea. Y en general lo que observamos es que únicamente se salva de rentabilidades negativas el mercado emergente, como pueden ver ustedes, con el MSCI de emergentes, y luego también el grupo de esos sectores denominados value, que son aquellas compañías que no están catalogadas como de crecimiento, sino que tienen unos negocios más consolidados y que, por lo tanto, sus valoraciones no les afectan tanto subidas de tipos y que tienen algo menos de duración y, por lo tanto, sensibilidad a esas subidas.
Sin embargo, si retrocedemos esa evolución y lo vemos en el contexto ya proyectado hacia un año atrás, es decir, toda la evolución del año pasado y además la evolución de este año, lo que vemos es que el mercado sigue en unos niveles muy altos y desde luego lo que ya les hemos venido comentando desde hace muchos meses, un desacoplamiento de las bolsas emergentes, sobre todo condicionadas por la evolución de la bolsa china, que como saben ustedes, a partir del verano pasado empezó a tener un comportamiento muy negativo y sobre todo un comportamiento en relativo mucho peor que el resto de las economías globales, de las bolsas globales, perdón. Por lo tanto, una vez hecho el paréntesis del principio de este año, que es un paréntesis con unas caídas importantes, lo que observamos es que el mercado sigue alto, muy por encima de los niveles prepandemia, y que ese desacoplamiento que hubo de mercados emergentes este año ha tendido a homogeneizarse un poco, y lo que hemos tenido es cierta convergencia, aunque seguimos con unos niveles mucho más bajos. Si ya este comportamiento lo observamos por el lado de los sectores, en estos cuadros que les mostramos aquí hemos puesto en el lado de la izquierda la evolución de Europa y en el lado de la derecha la evolución de Estados Unidos para los distintos sectores. Y tienen ustedes tres columnas. Es importante, o por lo menos se pueden sacar ciertas conclusiones de este comportamiento. Tuvimos una primera fase, como comentábamos antes, de este año, con una caída muy fuerte desde principios de año hasta el 24 de enero exactamente, donde tuvimos un pequeño punto de inflexión, en donde todos los sectores caían de una manera bastante indiscriminada, aunque sí que es cierto que tenemos bastante diferencia entre, por ejemplo, los sectores como la energía o la banca, que sí que incluso subían. La energía, obviamente, por un contexto que les favorece, además del precio del crudo, también con unas valoraciones que venían de atrás muy atractivas y que eran unas valoraciones algo más deprimidas y que con este contexto actual pues se ven muy beneficiadas. La banca, porque también en un contexto en el que en los últimos años han sufrido de una regulación excesiva y también de un entorno de unos tipos muy bajos donde sus márgenes de intermediación eran escasos, pues con una expectativa de subida de tipos, el apetito por este sector vuelve al mercado y además es un sector considerado como de valor o value, como mencionábamos antes, y bueno, luego otros sectores algo más conservadores como por ejemplo telecomunicaciones o seguros dentro del sector financiero. Pero en general, como ven ustedes, hay un grupo de sectores pues de alimentación para abajo, comercio, distribución y sobre todo tecnología, que son sectores que por excelencia están considerados como de crecimiento, pues que caían fuertemente hasta ese punto de inflexión del 24 de enero. A partir de ahí tuvimos un momento entre el 24 de enero y la sesión de ayer donde el mercado recuperó, y aquí hemos tratado de buscar una pauta de comportamiento en esa recuperación en Estados Unidos y en Europa. Y como pueden observar ustedes, en el lado de Estados Unidos sí que observamos que todos aquellos o buena parte de los sectores que caían con fuerza durante esa primera parte del año hasta el 24 de enero son en general muchos de ellos los que recuperan con más fuerza en ese espacio de tiempo durante esos días de recuperación de la bolsa. En Europa, en cambio, esa pauta no se cumple. Lógicamente, la columna que está más a la derecha, pues bueno, es el acumulado en el año, y es verdad que es complicado recuperar la caída de principio de año, y ven ustedes como muchos de los sectores están en negativo, pero tratando de analizar esto, al final lo que vemos es que en Estados Unidos, precisamente por ese aplanamiento de la curva, por esa expectativa de inflación y ese mensaje por parte de la Reserva Federal agresivo de que van a ir cortando la inflación, que van a subir tipos, también están cortando las expectativas de inflación del mercado, y de esa manera han conseguido que la curva han provocado que la curva en un primer momento pues se esté aplanando de una manera importante, y eso se ve reflejado
en ese comportamiento sectorial, en el sentido que le da la opción al mercado a que esos sectores de mayor crecimiento puedan tener oportunidad de volver a recuperar, puesto que ese entorno de tipos quizás en el medio plazo, una vez que el mercado se estabilice, no debería ser tan dañino en cuanto a tipos a largo plazo como en un primer momento el mercado estaba esperando. En Europa vamos una fase por detrás y aún deberíamos ver algo más de desestabilización en ese sentido y algo más de falta de visibilidad mientras no veamos un movimiento algo más claro por parte del Banco Central Europeo. Si ya nos vamos a los resultados empresariales, hemos tenido este tiempo atrás la temporada de resultados y les mostramos aquí un cuadro con todos ellos sectorialmente. Por tampoco detenerme demasiado en estos cuadros, porque hay demasiados números, sí que como resumen lo que hemos observado una vez que ya hemos tenido la mayor parte de la publicación conocida es que los resultados han estado por encima de lo esperado, buena parte o la gran mayoría han sorprendido al alza y además también han sido mejores que el trimestre pasado. Venimos de un entorno donde el efecto base desde el año pasado, es decir, cuarto trimestre del 2021 frente a cuarto trimestre del 2020, pues tiene un efecto base que es muy positivo. A partir de ahí, pues deberíamos ver una normalización y lo que estamos esperando es pues unos crecimientos empresariales del entorno del 10-12% dependiendo del mercado. Por lo tanto, a partir de aquí, ¿qué podemos concluir de cara a la renta variable? Pues ahora mismo sí que es cierto que existen encima de la mesa unos riesgos que hemos comentado, que son importantes, que además existe una falta de visibilidad, mientras que, entre otras cosas, no tengamos alguna solución al conflicto de Ucrania, que también desembocará en una solución o no de cara a la crisis energética y que a su vez podrá estabilizar algo los precios y ese crecimiento que estamos observando en la inflación, pero lo que está claro es que con lo que hemos visto y hemos tratado de explicarles de dónde está la renta fija y qué es lo que ha hecho la renta variable, lo que desde luego es un hecho es que los tipos de interés están al alza, que hemos iniciado un nuevo ciclo de subida de tipos. Cuando uno asiste a un ciclo de subida de tipos, aumenta la volatilidad en la renta variable, por lo tanto es normal que nos hayamos adentrado en un periodo de mayor volatilidad, pero que también es cierto que esa subida de tipos debería ser una subida algo menos agresiva de lo que el mercado en un primer momento ha empezado a descontar. Y eso nos lo está mostrando la curva americana. Ayer además teníamos, por ejemplo, las declaraciones de un miembro del Banco Central Europeo que también decía que quizás el mercado había sobrevalorado el mensaje de Christine Lagarde y que por lo tanto pues, había sobrereaccionado a esos comentarios y enseguida tuvimos una reacción por parte de los bonos europeos pues de relajación en sus tipos. Ese es un escenario que vamos a tener a lo largo de los próximos meses, mientras las autoridades monetarias y los agentes monetarios y financieros no tengan algo más de visibilidad en cuanto a datos de inflación y demás. Pero es un hecho que el mercado ha puesto en precio una subida de tipos lo suficientemente alta como para a partir de aquí ya no tener noticias más negativas en ese sentido. Por otra parte, los tipos de interés veíamos que a lo largo de la curva siguen en términos reales, es decir, una vez descontada la inflación, en terreno negativo. ¿Eso qué quiere decir? Que seguimos estimulando la economía. Es verdad que ahora menos que antes, puesto que esos tipos reales iban al alza, como veíamos en ese gráfico que les hemos comentado, pero que por otra parte es una mala alternativa para la inversión, en el sentido que invirtiendo en unos tipos de interés reales negativos, con esa inversión no se gana la inflación. Y por lo tanto, la falta de alternativa en la renta fija debería tornar el apetito financiero de nuevo hacia la renta variable. Es normal que en momentos de volatilidad los flujos de dinero salgan, es normal que en un momento en el que se están rebajando los estímulos
monetarios y fiscales, sobre todo por parte de Estados Unidos, los flujos de dinero desaparezcan del mercado. Hay ciertas áreas geográficas o también clases de activos que en un primer momento sufren más. Las clases de activos de riesgo, como es la renta variable o todo aquello que es más líquido, es lo que suele caer más en esos momentos. Los mercados emergentes también suelen ser los mercados que más suelen caer en un momento donde se retiran los estímulos, pero una vez se estabilice esa situación y tengamos algo más de volatilidad, la realidad es que seguimos teniendo una elevada liquidez en el mercado, unos tipos de interés reales negativos y que por lo tanto muestran una falta de alternativa y por lo tanto hacen que el único activo financiero que puede ofrecernos retornos positivos puede ser la renta variable y además en un contexto en el que el aumento de inflación y precisamente esos tipos de interés reales negativos hace que el activo más real dentro del activo financiero sea la renta variable. Por lo tanto, creemos que hay que poner en la balanza los argumentos a favor, los argumentos en contra. El mercado ha reequilibrado quizás ciertos sectores que venían estando demasiado sobrevalorados. Habrá que esperar a que pasen esas tensiones geopolíticas y valorar hasta dónde podemos proyectar una fuerte tensión en los precios y cuánto podemos esperar de esa inflación, pero en general deberíamos esperar una inflación que debería irse moderando a lo largo de este año y, como decíamos antes, bien entrado el año que viene. Por lo tanto, como resumen de nuestra estrategia, creemos que los riesgos son elevados, que hay que gestionarlos dentro de una cartera de inversión, que existen unos riesgos de desacoplamiento de políticas monetarias, donde también hay una realocación y localización, ¿no?, de los procesos productivos. Y en ese sentido creemos que las economías occidentales como Estados Unidos y Europa deberían salir algo más favorecidas, sin perder de vista la inversión en Asia, desde luego, y en todo ese eje Asia-Pacífico, que sigue siendo una inversión interesante de largo plazo y donde desde luego estará sin ninguna duda, y ya lo está actualmente, el centro del crecimiento económico global, pero a nivel momentum económico creemos que por circunstancias que hemos explicado, pues quizás el mercado americano y el mercado europeo deberían verse algo más favorecidos en el corto plazo. Además, el mercado europeo en ese sentido creemos que tiene un punto a favor adicional, que es todos los planes de recuperación Next Generation, que precisamente la desventaja de aplicarlos más tarde es también una ventaja en el sentido que vienen en un momento que hace falta en su momento de ciclo económico y de recuperación económica con un contexto geopolítico que le afecta de una manera más negativa, como es el conflicto actual que tenemos en Ucrania, y que por lo tanto ese goteo de planes de recuperación debería ir favoreciendo a la economía europea y, como digo, pues debería ser un argumento para pensar que hay un momentum positivo mejor en los mercados europeos. Dicho esto, queda otra variable a tener en cuenta este año, como es la rotación que estamos teniendo, y hablábamos antes de aquellos sectores de crecimiento y aquellos sectores considerados como más de valor en el mercado de renta variable. Los sectores considerados de mayor crecimiento, donde el claro ejemplo es la tecnología, pero que también caben otros sectores, como el consumo discrecional, por ejemplo, son sectores con una duración mayor. ¿Y qué quiero decir con esto? Que unos tipos superiores les afecta negativamente en sus valoraciones, puesto que en esa valoración los flujos que uno tiene que descontar a valor presente, pues hay que descontarlos a unos tipos mayores, y son unas compañías cuyo crecimiento va más a largo plazo también y en cuya valoración pesa más
ese crecimiento esperado. Y por lo tanto, un entorno como el actual, donde hemos iniciado esa normalización de tipos, pues les desfavorece. Sin embargo, otras compañías que son quizás algo más cíclicas, pero donde el crecimiento es menos fuerte, pues quizás esas compañías no les afecta tanto la subida de tipos y en ese sentido deberían tener un comportamiento relativamente mejor. Eso lo hemos visto en el comportamiento de principios de año de los distintos índices. Probablemente este año, con esos movimientos que veíamos en la pendiente de la curva, vamos a tener muchos cambios y muchas rotaciones entre un sesgo y otro, y por lo tanto es un año en el que es importante reequilibrar los pesos de cartera. En ese sentido, ya les comentábamos el mes anterior cómo estábamos estructurando nuestras carteras. En esta página les mostramos cómo estamos a nivel geográfico. En ese sentido tenemos un peso importante en Europa de casi el 50%, superior al de Estados Unidos, cuando en los índices globales Estados Unidos pesa algo más. Como saben ustedes y les hemos ido comentando en las presentaciones de estrategia de los últimos meses, poco a poco hemos ido virando esa inversión de Estados Unidos a Europa. Eso nos ha favorecido en términos relativos porque Europa es una región donde las compañías cotizadas tienen un sesgo más value y por lo tanto en el contexto actual se han comportado algo mejor. Llevamos tiempo también teniendo un peso significativo en Reino Unido, que como saben ustedes lo introdujimos en carteras, se han seguido conferencias pasadas porque es un mercado que tiene una presencia importante en materiales, en energía y en bancos, y que por lo tanto se podía beneficiar de ese inicio de ciclo de rotación hacia el value, porque quisimos en aquel momento meternos en sectores quizás más propicios de ese ciclo que estaba por venir o que ya se había iniciado, y en ese sentido pues ha sido acertado. Y luego, por supuesto, una presencia importante en Asia de un 10%, donde China representa un 3%. Esta posición la llegamos a tener algo más alta, pero es cierto que el verano pasado bajamos significativamente el peso en China y actualmente estamos esperando a que el mercado se reequilibre un poco porque, como explicaba antes, pues tenemos quizás cierta preferencia por los mercados occidentales en estos momentos, pero sin perder de vista, insistimos, la inversión en Asia, porque creemos que es una inversión de medio-largo plazo con una tendencia que tiene que seguir estando en cartera. Y en cuanto a reequilibrar los sesgos, arriba a la derecha ven ustedes los pesos que tenemos en crecimiento, en valor y en una parte algo más intermedia que lo llamamos core de cartera. Y poco a poco hemos ido bajando el peso en sectores de crecimiento y en aquellas compañías de crecimiento para intentar llevarlo a la parte de valor y poder capturar esa rotación que estamos teniendo con el impacto de esos movimientos en las curvas. Por lo tanto, es un año, como digo, y ya concluyendo, en donde la rotación entre sesgos y en sectores va a ser fundamental, en donde el equilibrio de cartera va a ser importante para poder modular y moderar la volatilidad a la que estamos expuestos una vez que nos hemos adentrado en un cambio de ciclo de política monetaria y que por lo tanto pues, deberíamos poder ir capturando esos comportamientos relativos dentro de un contexto en el que una parte estructural de nuestra cartera sigue estando invertida en megatendencias, como pueden ver ustedes arriba a la izquierda, donde tenemos identificadas 5 principales megatendencias, como es la geopolítica, los nuevos patrones de consumo, la disrupción tecnológica, los cambios demográficos y el cambio climático, que sí que en parte de ellas hay compañías que han sufrido a principios de este año por
tener un crecimiento por encima de la media y que se han visto afectados por esos repuntes de tipos, pero que en el medio y largo plazo siguen teniendo todo el sentido dentro de la cartera y que deberían volver a reequilibrarse en su valoración. Y con esto termino mi exposición. Espero que les haya resultado interesante y nada, estoy abierta a cualquier pregunta que les pueda surgir. Muchas gracias.